a las almas que estaban destinadas a encontrarse. Fin. Necesito un novio para mañana, un millonario. Oye el secreto de su limpiadora. Necesito un novio para mañana. La voz de Sofía se quebró contra el teléfono, ahogada entre lágrimas que no podía contener. Nunca imaginó que esa frase, dicha en el rincón más apartado de la cocina de mármol donde trabajaba, sería escuchada por el hombre que menos esperaba. Sofía González tenía 24 años y llevaba puesto el uniforme azul y blanco que la identificaba como la empleada doméstica de la mansión Andrade desde hacía casi 2 años. Su cabello castaño estaba recogido en una cola apretada, algunos mechones sueltos pegados a su frente por el sudor de la mañana de limpieza. Sus ojos verdes, normalmente serenos, ahora estaban rojos e hinchados, desbordando lágrimas que caían sin control sobre el teléfono que sostenía con manos temblorosas. «Mamá, por favor, entiende», susurró, apretando el aparato contra su oreja, como si eso pudiera acercarla más a la voz al otro lado de la línea. «Sé que suena una locura, pero si no llevo a alguien mañana a la boda de Verónica, ella va a humillarme delante de toda la familia. Ya sabes cómo es». Del otro lado, la voz de su madre sonaba cansada, resignada. «Sofía, hija, no puedes simplemente inventar un novio de la nada. ¿Qué vas a hacer, contratar a un actor?» «No lo sé». Sofía se llevó la mano libre a la frente, cerrando los ojos con fuerza. «Pero no puedo ir sola otra vez. La última boda familiar, Verónica me presentó ante todos como la pobre prima que limpia casas ajenas. Todos se rieron, mamá. Todos». El recuerdo de esa humillación aún le quemaba en el pecho. Verónica, su prima, siempre había disfrutado marcando la diferencia entre ambas. Una había heredado dinero de un tío lejano y se había casado con un empresario de la construcción. La otra, Sofía, había tenido que dejar la universidad cuando su padre enfermó y desde entonces limpiaba casas para pagar las medicinas y la renta. «Si no llevo a nadie, ella va a decir que ningún hombre me quiere, que estoy destinada a ser sirvienta toda mi vida», continuó Sofía, su voz quebrándose de nuevo. «Y lo peor es que quizás tenga razón». Lo que Sofía no sabía era que, a pocos metros de distancia, oculto tras la puerta entreabierta de la biblioteca privada, un hombre llevaba más de 3 minutos escuchando cada palabra. Diego Andrade, de 46 años, dueño de una de las constructoras más importantes de todo México, había bajado a buscar unos documentos que había olvidado sobre el escritorio de la cocina auxiliar. Iba con la camisa blanca desabotonada en el cuello, la corbata aflojada tras una llamada tensa con inversionistas extranjeros, el cabello gris peinado hacia atrás con pulcritud, aunque ahora ligeramente despeinado por la mano que se había pasado por la cabeza en un gesto de frustración minutos antes. Se detuvo en seco al escuchar el llanto ahogado de la joven que trabajaba en su casa desde hacía 2 años. Nunca la había visto llorar. Sofía era, para él, esa mujer silenciosa y eficiente que aparecía cada mañana a las 7, limpiaba con una dedicación casi obsesiva y se marchaba sin decir más de 5 palabras al día. Un rostro familiar entre las paredes de su enorme casa, pero al que jamás había prestado verdadera atención, hasta ahora. «Tengo que colgar, mamá», dijo Sofía secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «El señor Andrade puede llegar en cualquier momento y no quiero que me vea así». Diego, desde su escondite, sintió una punzada extraña en el pecho. Culpa, quizás. O curiosidad. No estaba seguro. «Te quiero, hija. Ojalá pudiera ayudarte», dijo la madre antes de colgar. Sofía bajó el teléfono lentamente, se quedó mirando la pantalla apagada durante varios segundos, como si esperara que apareciera una solución mágica en ella. Después respiró hondo,
se limpió el rostro con ambas manos y se giró hacia la ventana de la cocina, donde el sol de la mañana entraba con fuerza sobre los jardines perfectamente cuidados de la mansión. «Un novio para mañana», murmuró para sí misma con una risa amarga, como si eso existiera en las tiendas. No podía imaginar que, a espaldas suyas, un hombre acababa de escuchar cada palabra de su secreto. Diego retrocedió silenciosamente hacia la biblioteca, su mente trabajando a toda velocidad. Había algo en la voz quebrada de esa mujer, en su determinación desesperada por no dejarse humillar, que le recordó una versión más joven de sí mismo. Él también había sido alguna vez objeto de burla de una familia que medía el valor de las personas por sus cuentas bancarias. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de su hermana, Camila. «Diego, no olvides que mañana es la boda de los Fuentes. Mamá quiere que asistas, y no vengas solo otra vez. La tía Regina no va a dejar de preguntar cuándo vas a sentar cabeza». Diego leyó el mensaje 2 veces. Una idea, tan descabellada como perfecta, comenzó a formarse en su mente. Una boda. Una necesidad urgente de acompañante, una mujer que necesitaba un novio falso para no ser humillada, y un hombre que necesitaba lo mismo, exactamente por la misma razón. Sonrió, algo que pocas veces hacía de manera genuina en los últimos años. Se levantó, se abotonó la camisa y se dirigió hacia la cocina. Cuando llegó al umbral, se detuvo un instante, observándola. Sofía guardaba los productos de limpieza en el carrito con movimientos mecánicos, su mente claramente todavía atrapada en la conversación telefónica. No lo había escuchado llegar. «Sofía», dijo finalmente, su voz firme pero calmada. Ella se sobresaltó, girándose de inmediato, sus ojos aún enrojecidos abriéndose con sorpresa y un destello de pánico. «Señor Andrade». «No lo escuché entrar, disculpe, ya casi termino con...» «No es sobre el trabajo», la interrumpió él dando un paso más hacia la cocina. «Escuché tu conversación. No fue mi intención, pero la escuché completa». El color abandonó el rostro de Sofía por completo. Sus manos, que sostenían un paño de limpieza, comenzaron a temblar de nuevo, esta vez por una razón distinta. «Yo... Lo siento mucho, señor. No debí usar el teléfono en horario de trabajo. No volverá a pasar, se lo prometo. No quiero perder este empleo. Es lo único que...» «Sofía», repitió él, esta vez con una firmeza que la hizo callar de inmediato. «No vine a despedirte». Ella parpadeó, confundida, sin entender qué otra razón podría tener su jefe para mencionar algo tan personal y humillante como lo que acababa de escuchar. «Entonces, ¿qué necesita de mí, señor?» Diego la miró fijamente durante un largo instante, como si estuviera sopesando las palabras exactas que estaba a punto de pronunciar, consciente de que una vez dichas, no habría marcha atrás. «Tengo una propuesta que hacerte, y creo que a ambos nos conviene más de lo que imaginas». Sofía sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Señor, con todo respeto», dijo ella, retrocediendo un paso, el carrito de limpieza entre ambos. «No entiendo qué relación tiene eso conmigo». Diego cruzó los brazos, apoyándose contra el marco de la puerta, estudiándola con esa mirada analítica que había perfeccionado durante 20 años cerrando negocios millonarios. Pero esta vez no estaba calculando cifras ni proyecciones de inversión. Estaba calculando algo mucho más incierto: si la mujer frente a él sería capaz de aceptar algo tan absurdo como lo que estaba a punto de decir. «Mi hermana me acaba de recordar que mañana también tengo una boda a la que asistir», comenzó sacando el teléfono de su bolsillo y mostrándole brevemente la pantalla, como si eso le diera credibilidad a sus palabras. «La familia Fuentes, y mi madre, al igual que parece ser el caso de tu prima, no va a dejar de insistir en que llegue acompañado.
Llevo meses evitando ese tema en cada reunión familiar. Sofía frunció el ceño, todavía sin comprender hacia dónde se dirigía la conversación. Lo lamento por usted, señor, pero sigo sin ver qué tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo porque los dos necesitamos exactamente lo mismo mañana. Una persona a nuestro lado que haga callar preguntas incómodas, dijo Diego, dando un paso más hacia el interior de la cocina. Tú necesitas un novio para no darle a tu prima la satisfacción de humillarte. Yo necesito una acompañante para que mi familia deje de tratarme como un soltero fracasado a pesar de mi supuesto éxito. El silencio que siguió fue tan denso que Sofía pudo escuchar el zumbido del refrigerador industrial al fondo de la cocina. ¿Está sugiriendo que finjamos ser pareja? ¿Usted y yo? Exactamente eso. Sofía soltó una risa nerviosa, incrédula. Señor Andrade, usted es dueño de media constructora del país, sale en revistas, y yo limpio pisos. Nadie va a creer que estamos juntos. Ese es precisamente el punto, respondió él con calma. Nadie espera algo así, y por eso nadie hará demasiadas preguntas. Un actor contratado despertaría sospechas. Nosotros ya nos conocemos, aunque no de esta forma. Eso hace la actuación más creíble. Sofía se quedó mirándolo, buscando la trampa detrás de una propuesta tan inesperada. ¿Y qué gana usted con esto? Diego sonrió levemente. Gano una noche sin que mi madre me presente a media docena de solteras convenientes. Y la satisfacción de ver la cara de mi tía Regina cuando le presente a alguien que no encaja en su molde. Sofía bajó la mirada hacia el carrito de limpieza, hacia sus propias manos todavía enrojecidas por los productos químicos del día. Todo aquello sonaba a un cuento de hadas mal escrito, del tipo que ella jamás se hubiera atrevido a imaginar para sí misma. Necesito pensarlo, dijo finalmente, con voz baja pero firme. Tienes hasta esta noche, respondió Diego, ya dándose la vuelta para marcharse. La boda es mañana a las 4 de la tarde. Y con esas palabras salió de la cocina, dejando a Sofía sola con el corazón latiéndole con una fuerza que no había sentido en años, atrapada entre el miedo, la incredulidad y una diminuta chispa de esperanza que no sabía si debía permitirse sentir. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó tendida en la pequeña cama de su departamento, un espacio modesto de 2 habitaciones que compartía con su madre en un barrio a 40 minutos de la mansión Andrade, repasando una y otra vez la conversación de la tarde. Cada palabra de Diego resonaba en su cabeza como un eco imposible de silenciar. Tienes hasta esta noche. Miró el reloj sobre la mesa de noche, las 11:45 de la noche. Faltaban apenas 16 horas para la boda de Verónica. ¿Sigues despierta? La voz de su madre apareció desde el marco de la puerta, envuelta en la penumbra del pasillo. Sofía se incorporó, apretando la almohada contra su pecho como si fuera un escudo contra sus propios pensamientos. Mamá, tengo que contarte algo, y necesito que no pienses que estoy loca. Le contó todo. La llamada, la biblioteca, la propuesta imposible de Diego Andrade. Su madre escuchó en silencio, sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo, su rostro cansado por años de trabajo iluminado apenas por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. «Hija, eso es una locura», dijo finalmente, aunque sin el tono de reproche que Sofía esperaba. Pero también es una locura ir mañana sola a esa boda y dejar que Verónica te destruya frente a toda la familia otra vez. No sé qué hacer, mamá. Si acepto, estaré mintiendo a todos, incluyendo a la tía Carmen, a los primos, a todos. Y si algo sale mal, la humillación será 1000 veces peor.
Su madre le tomó la mano, apretándola con la fuerza de quien ha sobrevivido a más batallas de las que cualquiera podría imaginar. ¿Y si no sale mal? ¿Y si por una vez la vida te da un respiro? Sofía se quedó mirando a su madre, sintiendo cómo esas palabras se instalaban en un lugar profundo de su pecho, un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado por el miedo y el cansancio. Es mi jefe, mamá. Si algo sale mal, podría perder mi trabajo. Es lo único que tenemos. Entonces asegúrate de que nada salga mal, respondió su madre con una sonrisa cansada pero sincera. Ve, habla con él mañana temprano. Pon tus condiciones. Pero no dejes que el miedo decida por ti otra vez. A las 6 de la mañana siguiente, Sofía llegó a la mansión Andrade con el corazón latiéndole con fuerza, repasando mentalmente las palabras que había ensayado durante todo el trayecto en el autobús. Encontró a Diego ya despierto, sentado en el comedor principal, revisando documentos con una taza de café humeante frente a él. Llevaba una camisa azul oscuro y el cabello aún ligeramente húmedo, como si acabara de salir de la ducha. «Buenos días», dijo él, levantando la vista al escuchar sus pasos, con una expresión que Sofía no supo interpretar del todo, mitad expectativa, mitad cautela. «Acepto», dijo Sofía sin rodeos, plantándose frente a la mesa con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Pero tengo condiciones». Diego dejó los documentos a un lado, dándole toda su atención, algo que Sofía notó de inmediato. Nunca antes la había mirado con tanta concentración. «Te escucho. Primero, esto termina después de la boda. Ni un día más de actuación de la que sea estrictamente necesaria». «De acuerdo». «Segundo, nadie en mi familia puede enterarse jamás de que esto no es real. Si alguien lo descubre, la humillación sería peor de lo que ya he vivido». «Entiendo perfectamente. Yo tengo el mismo interés en mantener esto discreto frente a mi propia familia». Y tercero, Sofía respiró hondo, armándose de valor para la parte más difícil. «En el trabajo, todo sigue exactamente igual. Usted sigue siendo mi jefe, yo sigo siendo su empleada. Esto no cambia nada entre nosotros fuera de la actuación de mañana». Diego asintió lentamente, sosteniendo su mirada con una seriedad que le dio a Sofía cierta confianza. «Acepto tus condiciones, y añadiré una mía. Necesitamos una historia creíble. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Detalles básicos que ambos debemos memorizar para no contradecirnos frente a nadie». Sofía se sentó frente a él, todavía insegura, pero decidida a llevar aquello hasta el final con la mayor profesionalidad posible, como si se tratara de cualquier otro trabajo que debía cumplir. «¿Y qué sugiere usted, señor Andrade?» «Diego, si vamos a fingir ser pareja, no puedes seguir llamándome señor Andrade delante de tu familia. Sonaría extraño». Ella sintió un calor incómodo subir por su cuello ante la idea de llamarlo por su nombre de pila, algo que jamás había hecho en 2 años de trabajo. «Está bien, Diego», dijo, probando el nombre en su boca como si fuera un idioma extranjero. Y la historia. Pasaron la siguiente hora construyendo, punto por punto, la mentira que sostendrían frente a la familia de Sofía. Decidieron que se habían conocido hace 6 meses, en una reunión benéfica organizada por la Fundación de la Familia Andrade, donde Sofía habría asistido como parte del personal de servicio contratado para el evento, y donde Diego, según la historia, se habría acercado a conversar con ella durante un descanso, encantado por su franqueza y su falta de interés en impresionarlo, algo poco común entre las mujeres que solía conocer en esos círculos. «Es una historia razonable», admitió Sofía, anotando los detalles en su teléfono para no olvidarlos. «Nadie sospecharía nada extraño en eso. Además, es parcialmente cierto», agregó Diego con una media sonrisa. «Tu falta de interés en impresionarme es bastante real.
Llevas 2 años trabajando en mi casa y jamás me habías dirigido más de 3 palabras seguidas hasta ayer. Sofía no pudo evitar una pequeña risa, la primera en tener asomo de espontaneidad desde el inicio de aquella locura. Nunca tuve motivos para hacerlo, señor Diego. Usted tampoco parecía muy interesado en conversar con el personal de limpieza. Tal vez debí haberlo estado, respondió él, con un tono que sonó más sincero de lo que Sofía esperaba, algo que la tomó ligeramente desprevenida. El resto de la mañana transcurrió entre preparativos. Diego llamó a su asistente personal para organizar el vehículo que los llevaría al salón de eventos donde se celebraría la boda de Verónica, mientras Sofía, todavía nerviosa, pero con una renovada sensación de control sobre la situación, repasaba mentalmente cada detalle de la historia que debían sostener. «Una última cosa», dijo Diego, justo antes de que Sofía se retirara para comenzar sus labores del día. «Necesitarás algo apropiado para usar mañana. Algo que combine con la historia que acabamos de crear». Sofía sintió que el estómago se le encogía de golpe. «No tengo nada así, Diego. Mi guardarropa no incluye vestidos para bodas de gente como la suya». «Lo sé», respondió él, con una calma que no dejaba lugar a discusión. «Por eso mi asistente te llevará esta tarde a hacer algunas compras. Considéralo parte del acuerdo». Sofía quiso protestar. Sentir que aceptar algo así la ponía en una posición aún más incómoda de la que ya estaba. Pero algo en la expresión firme de Diego le indicó que no había espacio para negociar ese punto en particular. «Está bien», aceptó finalmente, con una mezcla de gratitud y aprensión revolviéndose en su pecho. «Pero esto también entra dentro del acuerdo. Nada más, confirmó él, aunque algo en su mirada, apenas perceptible, sugería que ambos sabían que las líneas que habían trazado esa mañana eran mucho más frágiles de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir en voz alta. Esa tarde, tal como Diego había prometido, su asistente personal, una mujer eficiente llamada Rosa, pasó a recoger a Sofía en un auto negro que la esperaba a las afueras de su edificio. El trayecto hasta la boutique fue silencioso. Sofía observando por la ventana las calles de la ciudad cambiar de paisaje conforme se acercaban al distrito comercial más exclusivo, un mundo que hasta entonces solo había visto de lejos, a través de los aparadores que nunca se atrevía a cruzar. «El señor Andrade fue muy específico con las instrucciones», comentó Rosa mientras caminaban entre los percheros de la tienda, seleccionando piezas con una destreza que revelaba años de experiencia atendiendo los caprichos de la familia Andrade. «Dijo que buscáramos algo elegante, pero que no la hiciera sentir disfrazada». Sus palabras exactas. Sofía se sorprendió ante ese detalle, preguntándose por qué un hombre que apenas la conocía se había tomado la molestia de dar una instrucción tan específica y considerada. Terminaron eligiendo un vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante, que resaltaba el color de sus ojos sin resultar ostentoso. Cuando se miró al espejo por primera vez, Sofía apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. «Se ve hermosa, señorita», dijo Rosa con una sonrisa sincera. «Mañana va a sorprender a más de una persona». Sofía sonrió débilmente, sin poder evitar que un nudo de nervios se instalara en su garganta ante la idea de lo que estaba por venir. «Diego, no puedes seguir evitando el tema para siempre». La voz de Camila, su hermana menor, resonó a través del teléfono con esa mezcla de cariño y exasperación que solo una hermana podía perfeccionar tras años de convivencia. Diego, sentado en su despacho la noche anterior a la boda, se frotó los ojos con cansancio, sintiendo el peso de una conversación que llevaba semanas postergando. «No estoy evitando nada, Camila. Simplemente no es el momento de hablar de esto». «Nunca es el momento para ti», respondió ella con un suspiro audible. «Mamá está preocupada, Diego.
La tía Regina no deja de insistir en presentarte a la hija de los Villalobos, y sabes perfectamente que si vas solo mañana, no van a dejarte en paz durante toda la fiesta. Diego se levantó de su silla, caminando hacia la ventana de su despacho, observando las luces de la ciudad extenderse bajo la oscuridad de la noche. Había algo en la insistencia constante de su familia que le resultaba cada vez más agotador. La presión silenciosa de que, a sus 46 años, su valor como hombre parecía medirse únicamente por su capacidad de formar una familia adecuada, de encontrar una esposa que combinara con el apellido Andrade, con las expectativas sociales que había cargado desde niño. «Ya tengo con quién ir», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza con la que pronunció esas palabras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un grito ahogado de sorpresa. «¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me habías dicho nada?» «Es reciente», respondió el evasivo. «La conocerás mañana». Después de colgar, Diego se quedó de pie frente a la ventana durante varios minutos, reflexionando sobre las razones reales detrás de su propuesta a Sofía. No era solo el deseo de evitar las insistencias incómodas de su tía Regina, aunque eso, ciertamente, formaba parte de ello. Había algo más profundo, algo que ni siquiera se había atrevido a admitir del todo frente a sí mismo. Hacía apenas 2 años, Diego había estado comprometido con una mujer llamada Isabela Duarte, hija de una familia igualmente adinerada, una relación que su madre había prácticamente organizado con la precisión de una fusión empresarial. La relación había terminado de manera abrupta y pública cuando Isabela decidió que prefería la vida en Europa junto a un empresario italiano, dejando a Diego no solo con el corazón roto, sino también expuesto a los comentarios y especulaciones de toda la alta sociedad mexicana durante meses. Desde entonces, cada evento social se había convertido en un ejercicio de resistencia frente a preguntas incómodas, miradas de lástima disfrazadas de curiosidad y la constante sugerencia de que necesitaba seguir adelante con alguien de su mismo círculo. La boda de los Fuentes, mañana, sería la primera vez que toda esa red social se reuniría desde la debacle con Isabela, y Diego sabía que sería sometido a un escrutinio implacable. Presentarse con Sofía, una mujer completamente ajena a ese mundo, era en cierto modo un acto de rebeldía. Una manera de decirle a esa sociedad que medía el valor de las personas por su apellido y su cuenta bancaria que él ya no estaba dispuesto a jugar ese juego. Y aunque no lo había admitido en voz alta ni ante Sofía ni ante sí mismo, había algo en la autenticidad de ella, en su negativa a ser sumisa incluso frente a su posición de poder, que le resultaba genuinamente refrescante después de años rodeado de personas que solo le decían lo que quería escuchar. A la mañana siguiente, el día de la boda, Diego se preparó con un esmero que no recordaba haber dedicado a ningún evento social en mucho tiempo. Eligió un traje azul marino a medida, se aseguró de que cada detalle estuviera impecable y se sorprendió a sí mismo revisando su reflejo en el espejo con una expectativa que no lograba justificar del todo racionalmente. Cuando Sofía llegó a la mansión esa tarde, vestida con el vestido verde esmeralda que Rosa la había ayudado a elegir, el cabello suelto en ondas suaves que enmarcaban su rostro, Diego sintió que las palabras se le atoraban en la garganta por un instante. «¿Está todo bien?», preguntó ella, notando su expresión y malinterpretándola como preocupación. «El vestido no es apropiado. No, está perfecto», respondió Diego recomponiéndose rápidamente. «Perdona, me distraje. Vámonos, no queremos llegar tarde». Durante el trayecto en el auto hacia el salón de eventos donde se celebraría la boda de Verónica, Sofía repasaba mentalmente cada detalle de la historia que habían acordado, mientras Diego
con una calma que ocultaba su propio nerviosismo, le ofrecía consejos sobre cómo comportarse frente a su familia. «Recuerda, no necesitas actuar de manera exagerada», le dijo. «Las mejores mentiras son las que se sostienen en pequeños detalles reales. Solo sé tú misma, pero permite que la gente asuma lo que quiera asumir sobre nosotros». «Fácil decirlo para usted, que negocia contratos millonarios todos los días», respondió Sofía, con una sonrisa nerviosa. «Yo nunca he tenido que fingir nada frente a mi familia». «Todos fingimos algo frente a nuestra familia, Sofía», respondió Diego con una seriedad que la sorprendió. «La diferencia es que hoy tú y yo vamos a fingir juntos». Cuando el auto se detuvo frente al lujoso salón de eventos donde ya comenzaban a llegar los primeros invitados, Sofía sintió que el corazón le latía con una fuerza casi dolorosa. A través de la ventana pudo distinguir a su prima Verónica, radiante en su vestido de novia, rodeada de familiares que la felicitaban con una calidez que Sofía jamás había recibido de ellos. «¿Lista?», preguntó Diego, extendiendo su mano hacia ella con una naturalidad que casi la hizo olvidar que todo aquello era, en teoría, una farsa cuidadosamente construida. Sofía tomó su mano, sintiendo la calidez de sus dedos entrelazarse con los suyos por primera vez, y por un instante, mientras ambos se preparaban para cruzar las puertas del salón, ninguno de los dos supo con certeza dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba algo mucho más real. «Lista», respondió ella, respirando hondo. Pero antes de que pudieran dar el primer paso hacia la entrada, el chofer de Diego, un hombre mayor llamado Ernesto, que llevaba más de 15 años trabajando para la familia Andrade, bajó la ventanilla del asiento delantero con expresión preocupada. «Señor Diego, disculpe que interrumpa, pero antes de que bajen, creo que debería saber algo», dijo Ernesto, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Vi entrar hace unos minutos a la señorita Isabela Duarte. Parece que regresó de Europa la semana pasada y, según escuché de otro chofer, viene acompañando a la familia Fuentes porque es prima cercana del novio». El nombre cayó sobre Diego como un balde de agua fría. Sofía notó de inmediato el cambio en su expresión, la forma en que su mandíbula se tensó y sus manos, hasta entonces relajadas, se cerraron ligeramente en puños sobre su regazo. «¿Quién es Isabela?», preguntó ella con una curiosidad genuina que no pudo disimular. Diego tardó un momento en responder, como si estuviera decidiendo cuánto de su pasado estaba dispuesto a compartir con la mujer que, técnicamente, era su empleada disfrazada de novia por una tarde. «Mi ex prometida», dijo finalmente, con una voz más tensa de lo habitual. «Rompimos el compromiso hace 2 años, de manera bastante pública y humillante para mí. No esperaba encontrarla aquí». Sofía sintió que algo se removía dentro de ella, una mezcla de sorpresa y una comprensión repentina de las verdaderas motivaciones detrás de la propuesta de Diego. No se trataba solo de evitar preguntas incómodas de su tía Regina. Había una herida mucho más profunda detrás de todo aquello, una herida que Diego llevaba cargando en silencio, oculta tras su fachada de empresario exitoso e imperturbable. «Entonces, esto es aún más importante de lo que pensé», dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza repentina en su voz. «Si esa mujer va a estar ahí, tenemos que asegurarnos de que nuestra actuación sea perfecta. Nadie debe notar ni una grieta». Diego la miró, genuinamente sorprendido por la determinación que veía en sus ojos. Una determinación que contrastaba fuertemente con los nervios que había mostrado apenas unos minutos antes. «Gracias, Sofía», dijo, con una sinceridad que ella no esperaba. «No tenías por qué involucrarte en esto tan a fondo». «Hicimos un trato», respondió ella, encogiéndose de hombros con una calma fingida. «Y además, después de escuchar sobre esa mujer, tengo curiosidad de ver la cara que pondrá cuando te vea llegar acompañado».
Esa pequeña broma logró arrancarle a Diego una risa genuina, la primera de la tarde, aliviando parte de la tensión que se había instalado entre ambos tras la revelación de Ernesto. «Andando entonces», dijo él, recomponiendo su expresión en la máscara de confianza que solía proyectar en sus reuniones de negocios. «Vamos a darle a esta boda algo de qué hablar». Y con esas palabras, ambos avanzaron hacia la entrada del salón, hacia una tarde que cambiaría la percepción que ambos tenían de sí mismos y del otro para siempre, cargando ahora no solo con la mentira que habían construido juntos, sino también con el peso silencioso de un pasado que Diego apenas comenzaba a revelar. El salón donde se celebraba la boda de Verónica era todo lo que Sofía había imaginado y temido. Candelabros de cristal colgando del techo, mesas cubiertas con manteles blancos impecables, arreglos florales que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en un mes completo de trabajo. El murmullo de las conversaciones y la música suave de un cuarteto de cuerdas llenaban el ambiente, mientras los invitados, vestidos con una elegancia que Sofía apenas podía procesar, se movían entre las mesas saludándose con besos superficiales y sonrisas calculadas. «Sofía, por fin llegaste». La voz de su tía Carmen se alzó desde una de las mesas cercanas a la entrada, y Sofía sintió que el estómago se le encogía al ver a su madre sentada junto a ella con una expresión de nerviosismo apenas disimulado. Antes de que pudiera responder, sintió la mano de Diego posarse suavemente en su espalda baja, un gesto tan natural que por un instante ella misma olvidó que era parte de la actuación. «Tía Carmen», dijo Sofía, acercándose para saludarla con un beso en la mejilla. «Quiero presentarte a alguien». La expresión de su tía cambió de inmediato al notar la presencia de Diego a su lado, sus ojos recorriendo rápidamente el traje impecable, el porte seguro, la calidad evidente de cada detalle en su apariencia. «Diego Andrade», se presentó él, extendiendo su mano con una sonrisa cálida y perfectamente calculada. «Un placer conocerla. Sofía me ha hablado mucho de su familia». El nombre Andrade pareció resonar en el aire como una campana. Sofía pudo ver cómo su tía Carmen abría los ojos ligeramente, procesando la información, mientras varias cabezas cercanas se giraban discretamente hacia ellos. «¿Andrade? ¿Como en construcciones, Andrade?», preguntó su tía, con una voz que ya no disimulaba del todo su sorpresa. «El mismo», respondió Diego con naturalidad, como si aquello no representara ninguna diferencia significativa para él. Sofía sintió la mirada de su madre desde la mesa, una mezcla de sorpresa, orgullo y preocupación que solo una madre podía transmitir con una sola expresión. Se acercó a saludarla, dejando que Diego continuara la conversación con su tía Carmen, quien ya había comenzado a hacer preguntas sobre cuánto tiempo llevaban juntos y cómo se habían conocido. «Hija», susurró su madre, tomándole las manos con fuerza. «¿Estás seguro de que puedes con esto?» «No lo sé, mamá», respondió Sofía en voz baja, «pero ya no hay vuelta atrás». Fue entonces cuando la vio. Verónica, radiante en su vestido de novia de encaje blanco, acercándose con la sonrisa triunfal que Sofía conocía tan bien, esa sonrisa que siempre precedía algún comentario diseñado para hacerla sentir pequeña frente a los demás. «Sofía, qué sorpresa que hayas venido», dijo Verónica, su tono cargado de una falsa dulzura. «Pensé que quizás preferirías quedarte trabajando, ya sabes, con lo ocupada que debes estar limpiando casas ajenas». El comentario cayó como una bofetada silenciosa, y Sofía sintió que el calor le subía por el cuello, la vergüenza de siempre amenazando con apoderarse de ella frente a toda la familia reunida. Pero antes de que pudiera responder, sintió la mano de Diego deslizarse hasta su cintura, atrayéndola suavemente hacia él,
con una naturalidad que dejó a Verónica momentáneamente desconcertada. «Disculpa, no nos han presentado», dijo Diego, extendiendo su mano libre hacia Verónica con una sonrisa educada pero firme. «Diego Andrade». «Y tienes razón. Sofía ha estado bastante ocupada últimamente, aunque no exactamente de la manera que sugieres. Entre gestionar su propio horario y encontrar tiempo para mí, apenas tiene un momento libre». Verónica parpadeó, claramente sorprendida por la aparición de un hombre cuyo apellido reconocía de inmediato y cuya actitud protectora hacia Sofía no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. «¿Andrade?», repitió ella, con una voz que había perdido gran parte de su tono burlón inicial. «¿Como la constructora?» «El mismo», respondió Sofía esta vez, encontrando en la situación una inesperada oleada de confianza. «Diego y yo llevamos juntos varios meses. Preferíamos mantenerlo discreto hasta estar seguros de que era algo serio». «Y lo es», añadió Diego, mirando a Sofía con una intensidad que hizo que su corazón diera un vuelco inesperado, algo que no había planeado sentir en absoluto durante aquella actuación. «Muy serio». El silencio que siguió fue casi palpable, mientras Verónica procesaba la información, su sonrisa triunfal desmoronándose lentamente en algo mucho más parecido a la incredulidad, y quizás un dejo de envidia. «Bueno, felicidades a ambos», logró decir finalmente, su voz considerablemente menos segura que hacía apenas un minuto. «Espero que disfruten la boda». Cuando Verónica se alejó para atender a otros invitados, Sofía se giró hacia Diego, sintiendo una mezcla extraña de gratitud, adrenalina y algo más que no lograba identificar del todo. «Eso fue increíble», susurró, todavía sorprendida por la facilidad con la que él había manejado la situación. «Gracias». «No tienes que agradecerme», respondió Diego, su mano todavía descansando en su cintura, ninguno de los dos haciendo el gesto de separarse. Ver la cara de esa mujer al darse cuenta de que su plan de humillarte no iba a funcionar fue, sinceramente, el mejor momento de mi tarde. Fue en ese instante, mientras ambos compartían una sonrisa genuina en medio de la farsa que habían construido, que Sofía sintió por primera vez que la línea entre la actuación y algo real comenzaba a desdibujarse peligrosamente, una sensación que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Sin embargo, la tranquilidad del momento se vio interrumpida cuando, desde el otro extremo del salón, una mujer alta y elegante, vestida con un traje rojo que contrastaba dramáticamente con su cabello oscuro, recogido en un moño perfecto, comenzó a caminar directamente hacia ellos con una expresión que mezclaba sorpresa y determinación. «Diego», dijo la mujer, deteniéndose frente a ellos con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «No esperaba verte aquí. Ha pasado mucho tiempo». Sofía sintió que el cuerpo de Diego se tensaba levemente a su lado y no necesitó preguntar para saber exactamente quién era la mujer que tenían frente a ellos. «Isabela», respondió él con una calma cuidadosamente construida. «Efectivamente, ha pasado tiempo». Isabela Duarte recorrió con la mirada a Sofía de arriba abajo. Una evaluación rápida pero minuciosa que a Sofía le recordó incómodamente la forma en que Verónica solía medirla en cada reunión familiar. Sin embargo, esta vez, con la mano de Diego firme en su cintura, Sofía sintió que podía sostener esa mirada sin flaquear. «No nos han presentado», dijo Isabela, extendiendo una mano cuidadosamente cuidada hacia Sofía, con uñas pintadas de un rojo que combinaba a la perfección con su vestido. «Isabela Duarte». «Sofía González», respondió ella, estrechando su mano con una firmeza que no sentía del todo, pero que se esforzó por proyectar. «Un placer».
Sofía es mi pareja, añadió Diego, sin dar espacio a preguntas adicionales. Llevamos varios meses juntos. Isabela levantó una ceja, una sonrisa tensa dibujándose en sus labios perfectamente delineados. Vaya, Diego, no perdiste el tiempo, dijo con un tono que pretendía sonar ligero, pero que dejaba entrever un dejo de amargura mal disimulada. Aunque debo admitir que es una elección interesante, diferente a lo que solías buscar. El comentario, disfrazado de cumplido, llevaba una clara intención de menosprecio, y Sofía sintió que la vieja sensación de pequeñez amenazaba con regresar. Pero para su sorpresa, fue Diego quien respondió antes de que ella pudiera siquiera procesar el golpe. «Tienes razón, es diferente», dijo él, su voz cargada de una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Sofía es honesta, genuina, y no necesita fingir interés en mi cuenta bancaria para sostener una conversación conmigo. Son cualidades que aprendí a valorar bastante después de nuestra experiencia juntos». El rostro de Isabela se tensó visiblemente, la referencia velada a su ruptura pública dando en el blanco con precisión quirúrgica. Por un momento pareció buscar una respuesta a la altura, pero finalmente optó por una sonrisa forzada y un gesto de retirada. «Bueno, me alegro de verte bien, Diego», dijo, ya dando media vuelta. «Espero que sean muy felices». Cuando Isabela finalmente se alejó, perdiéndose entre la multitud de invitados, Sofía se giró hacia Diego, encontrando en su expresión un alivio genuino mezclado con una vulnerabilidad que no había visto antes en él. «¿Estás bien?», preguntó ella, sorprendida por la preocupación sincera que sentía hacia un hombre que apenas 24 horas atrás era solo su distante jefe. «Mejor de lo que esperaba», admitió Diego con una media sonrisa. «Gracias por no dejarme enfrentar eso solo». «Para eso estamos aquí, ¿no?», respondió Sofía, encontrando en el humor una manera de aliviar la tensión acumulada. «Aunque debo admitir que defenderte de tu ex frente a toda su antigua sociedad no estaba exactamente en mi descripción de trabajo original». Diego rió genuinamente, un sonido cálido que Sofía sintió resonar en su propio pecho con una satisfacción inesperada. «Considéralo un bono adicional», dijo él, y por un instante, mientras la música del cuarteto de cuerdas llenaba el salón y los invitados continuaban su danza social alrededor de ellos, ambos permanecieron de pie, uno junto al otro, sintiendo que la actuación que habían planeado con tanto cuidado comenzaba a mezclarse con algo mucho más difícil de definir. La cena transcurrió con una fluidez que sorprendió a Sofía. Sentados en una de las mesas principales, junto a su madre y su tía Carmen, Diego se desenvolvió con una naturalidad encantadora, riendo de las anécdotas familiares, preguntando por los detalles de la vida de cada uno con un interés que parecía genuino, y sosteniendo la mano de Sofía sobre la mesa con una familiaridad que ya no se sentía completamente actuada. «Diego, cuéntanos, ¿cómo lograste conquistar a nuestra Sofía?», preguntó su tía Carmen, ya varias copas de vino de por medio, con la curiosidad desinhibida que solo el alcohol podía provocar. Ella nunca nos había mencionado tener novio. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco, temiendo el momento en que la historia cuidadosamente construida pudiera desmoronarse bajo el peso de preguntas demasiado específicas. Pero Diego, con una calma que solo alguien acostumbrado a negociar bajo presión podía mostrar, respondió sin titubear. «Digamos que Sofía no se dejó impresionar fácilmente», dijo él con una sonrisa que parecía genuinamente divertida por el recuerdo inventado. «La conocí en un evento benéfico, y mientras la mayoría de las personas ahí intentaban hablarme de negocios o pedirme favores, ella simplemente me señaló que tenía una mancha de salsa en la corbata.
Fue quizás la primera conversación honesta que tuve en años. La mesa completa estalló en risas, incluyendo la de Sofía, quien no pudo evitar sorprenderse por lo creíble que sonaba la mentira en labios de Diego, casi como si él mismo hubiera comenzado a creerla. «Eso suena exactamente a algo que Sofía haría», comentó su madre, con una sonrisa orgullosa que hizo que el pecho de Sofía se llenara de una calidez inesperada. Cuando la música cambió hacia un ritmo más suave, señalando el inicio de los bailes de la noche, Diego se levantó de su silla y extendió su mano hacia Sofía con una expresión que combinaba expectativa y algo parecido a la timidez. «¿Me concedes esta pieza?», preguntó, su voz baja, destinada solo a ella. Sofía dudó un instante, consciente de que un baile representaba un nivel de cercanía física que iba más allá de cualquier cosa que hubieran acordado previamente. Pero al ver la expresión sincera en el rostro de Diego y sintiendo las miradas expectantes de su familia sobre ambos, decidió tomar su mano. «Claro», respondió, dejando que él la guiara hacia la pista de baile. La sensación de la mano de Diego en su cintura, guiándola con una suavidad que contrastaba fuertemente con la imagen distante y calculadora que ella siempre había tenido de su jefe, hizo que Sofía sintiera una descarga eléctrica recorrerle la espalda. Bailaron en silencio durante los primeros compases, ninguno de los dos atreviéndose a romper la burbuja íntima que parecía haberse formado alrededor de ellos en medio del salón lleno de gente. «Gracias por esto», dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio, su voz apenas audible por encima de la música. «No solo por lo de Verónica o Isabela, por todo esto. Hacía mucho tiempo que no me sentía parte de algo, en lugar de sentirme juzgada por ello». Diego la miró entonces con una intensidad que la hizo perder el ritmo del baile por un instante. «Sofía, quiero decirte algo, y quiero que sepas que es completamente sincero, sin ninguna actuación de por medio», dijo él, su voz baja pero firme. «Estos últimos 2 días, contigo, han sido los más genuinos que he tenido en mucho tiempo, y no me refiero solo a la actuación frente a tu familia. Me refiero a esto, a hablar contigo, a conocerte de verdad». El corazón de Sofía latía con tanta fuerza que temió que él pudiera sentirlo a través de la mano que sostenía la suya. «Diego, esto es solo por hoy, ¿recuerdas?», dijo ella, aunque su voz carecía de la convicción que había tenido apenas 24 horas antes al establecer esa misma condición. «Ese fue el trato». «Lo sé», respondió él sin apartar la mirada. «Pero eso no significa que no pueda decirte lo que siento en este momento, incluso si mañana todo vuelve a la normalidad». Se detuvieron casi por completo en medio de la pista, apenas moviéndose al ritmo de la música, mientras a su alrededor las demás parejas continuaban bailando, ajenas a la tensión que se había instalado entre ellos. «¿Y qué es exactamente lo que sientes?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, casi con miedo de escuchar la respuesta. Diego levantó una mano, apartando con delicadeza un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Sofía, un gesto tan íntimo que ella sintió que el aire se le atoraba en los pulmones. «Siento que la mujer que ha estado limpiando mi casa durante 2 años es, sin lugar a dudas, la persona más valiente, inteligente y genuina que he conocido en mucho tiempo», dijo él, su voz cargada de una sinceridad que dejaba poco espacio para la duda. «Y siento que me arrepentiría profundamente si dejara que este día terminara sin decírtelo, aunque las circunstancias en que nos conocimos hayan sido tan poco convencionales». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con acumularse en sus ojos, una mezcla de sorpresa, miedo y una emoción que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, sintió que Diego se inclinaba lentamente hacia ella,
su rostro acercándose al suyo con una lentitud deliberada que le daba tiempo de apartarse si así lo deseaba. Pero ella no se apartó. Sus labios estaban a apenas centímetros de distancia, el aire entre ellos cargado de una expectativa casi insoportable, cuando la voz aguda y sorprendida de la tía Regina de Diego resonó desde el borde de la pista de baile. «Diego, ahí estás. No sabía que estabas aquí. ¿Por qué no me habías dicho nada?» El momento se rompió instantáneamente, ambos separándose con la misma rapidez con la que se habían acercado. El corazón de Sofía latiendo con una mezcla confusa de alivio y una desilusión que la sorprendió por su intensidad. «Tía Regina», dijo Diego, recomponiendo su expresión con la practicidad de quien lleva años lidiando con interrupciones familiares inoportunas. «Qué sorpresa verte aquí». Pero mientras Diego se giraba para saludar a su tía, Sofía permaneció de pie en medio de la pista, con la respiración todavía agitada, sintiendo que el mundo cuidadosamente ordenado que había construido para sí misma en las últimas 24 horas comenzaba a resquebrajarse de maneras que no había anticipado en absoluto. La tía Regina, una mujer de porte imponente, vestida con un traje de seda color perla y varias joyas que probablemente costaban más que el departamento entero de Sofía, la observó de arriba a abajo con una curiosidad apenas disimulada. «¿Y bien, Diego? ¿No vas a presentarme a tu acompañante?», preguntó, su tono cargado de una expectativa que dejaba claro que ya había escuchado los rumores circulando por el salón. «Tía, ella es Sofía», dijo Diego, recuperando la mano de Sofía entre la suya, con una naturalidad que ayudó a disimular el temblor que ella todavía sentía. «Sofía, mi tía Regina». «Un placer, señora», dijo Sofía extendiendo su mano con toda la compostura que pudo reunir. Regina la estudió durante unos segundos que a Sofía le parecieron eternos, antes de esbozar una sonrisa que combinaba sorpresa genuina con un dejo de aprobación. «Bueno, definitivamente no es lo que esperaba», dijo finalmente. «Pero debo admitir que hacía mucho tiempo que no veía a mi sobrino sonreír de esta manera en un evento social. Eso ya dice bastante a tu favor, querida». Diego soltó una risa incómoda, claramente aliviado de que su tía no hiciera más preguntas incisivas por el momento, mientras Sofía sentía que el rubor le subía por las mejillas ante el comentario inesperadamente amable. «Si me disculpan, tía, íbamos a continuar con nuestro baile», dijo Diego, con una sutileza que dejaba claro que buscaba recuperar el momento interrumpido, aunque la magia inicial ya se hubiera disipado considerablemente. Por supuesto, respondió Regina, alejándose finalmente, con una última mirada evaluadora hacia Sofía. «Nos vemos en la mesa principal más tarde. Quiero conocer más sobre esta joven tan interesante». Cuando finalmente quedaron solos de nuevo, la música había cambiado a un ritmo más animado, rompiendo por completo la atmósfera íntima que se había formado momentos antes. Diego miró a Sofía, una pregunta silenciosa en sus ojos sobre si debían retomar la conversación interrumpida, pero el momento, frágil como había sido, parecía haberse escapado entre los dedos de ambos, dejando en su lugar una tensión nueva y desconocida que ninguno de los dos sabía exactamente cómo manejar. El resto de la velada transcurrió entre saludos, fotografías obligatorias y conversaciones triviales, pero la tensión entre Diego y Sofía permanecía latente bajo cada gesto, cada mirada compartida de reojo, cada roce accidental de sus manos. Ninguno de los dos se atrevía a mencionar el momento interrumpido en la pista de baile, pero ambos sabían que algo había cambiado irremediablemente entre ellos. Fue durante el brindis final, cuando los novios agradecían a los invitados por acompañarlos, que Sofía notó a un hombre observándola con una intensidad incómoda desde una de las mesas cercanas.
alto de cabello oscuro engominado y un traje que gritaba dinero de una manera mucho más ostentosa que el de Diego, el hombre se acercó a ellos apenas terminó el brindis, con una sonrisa que a Sofía le pareció inmediatamente sospechosa. «Diego Andrade», dijo el hombre, extendiendo su mano con una familiaridad que no parecía del todo genuina. «Fernando Villalobos. Nos conocimos hace un par de años en la convención de constructores en Cancún, no sé si me recuerdas». «Fernando, claro», respondió Diego, estrechando su mano con una cortesía profesional que Sofía ya reconocía como su fachada de negocios. «¿Cómo has estado?» muy bien», respondió Fernando, aunque su atención rápidamente se desvió hacia Sofía, estudiándola con una mirada que la hizo sentir profundamente incómoda. «¿Y quién es tu encantadora acompañante?» «Me resulta extrañamente familiar». Sofía sintió que el estómago se le encogía. Fernando Villalobos, según recordaba vagamente, era el mismo apellido que la tía Regina había mencionado antes, la familia cuya hija esperaban presentarle a Diego. Pero había algo más inquietante en la forma en que la miraba, como si estuviera tratando de ubicar dónde la había visto antes. «Sofía González», respondió ella, extendiendo su mano con la mayor firmeza que pudo reunir. «Mucho gusto». «González», repitió Fernando frunciendo el ceño ligeramente, como si estuviera rebuscando en su memoria. «Espera, ¿no trabajas en el catering de eventos? Juraría haberte visto sirviendo mesas en la gala benéfica de la Fundación Andrade el año pasado». El corazón de Sofía se detuvo por completo. Aunque técnicamente ella nunca había trabajado en esa gala específica, la observación de Fernando estaba peligrosamente cerca de exponer la verdad sobre su verdadera posición dentro del mundo de Diego, no como su pareja, sino como su empleada doméstica. «Debes estar confundiéndome con alguien más», respondió Sofía, esforzándose por mantener la voz calmada, aunque sentía que las manos comenzaban a temblarle levemente. «Nunca he trabajado en catering». Diego, notando la tensión creciente, intervino de inmediato con una sonrisa que no dejaba entrever ninguna preocupación. «Fernando, creo que estás confundiendo a Sofía con alguien más», dijo, su tono ligero pero firme. «Ella trabaja en administración, nada que ver con eventos ni catering». Fernando levantó las manos en un gesto de disculpa, aunque su expresión conservaba un dejo de duda que a Sofía le resultó profundamente inquietante. «Disculpa entonces, debo estar confundiéndote con alguien más», dijo, aunque su tono no sonaba del todo convencido. «Es que tengo memoria fotográfica para los rostros, rara vez me equivoco». «Bueno, hoy parece que sí», respondió Diego, con un tono que dejaba claro que la conversación había llegado a su fin. «Si nos disculpas, Fernando, quisiera presentarle a Sofía a algunos otros invitados». Mientras se alejaban, Sofía sintió que las piernas apenas la sostenían, la adrenalina del encuentro dejándola con una sensación de vértigo que le costaba disimular. «Eso estuvo demasiado cerca», susurró, una vez que estuvieron lo suficientemente lejos de Fernando como para hablar sin ser escuchados. «¿Y si insiste? ¿Y si empieza a hacer preguntas con otras personas?» «No lo hará», respondió Diego, aunque su expresión revelaba una preocupación que contradecía sus palabras. «Fernando es conocido por su memoria selectiva cuando le conviene. Pero tienes razón en preocuparte, no podemos confiarnos». Fue entonces cuando notaron que Fernando, lejos de abandonar el tema, se había acercado a la mesa donde estaba sentada la tía Regina, iniciando una conversación en voz baja que, aunque Sofía no podía escuchar con claridad, le provocó una sensación de alarma inmediata al ver cómo la tía de Diego giraba la cabeza hacia ellos con una expresión pensativa. «Diego, creo que tenemos un problema», dijo Sofía, su voz cargada de una tensión que ya no podía ocultar.
Creo que Fernando acaba de plantarle una duda a tu tía. Diego siguió su mirada, su rostro endureciéndose al notar la misma escena que Sofía acababa de describir. «Vamos a averiguar exactamente qué está pasando», dijo él tomando la mano de Sofía con una firmeza protectora. «Pero mantén la calma. Todavía no hemos perdido nada. Solo necesitamos sostener la historia con más convicción que nunca». Sin embargo, mientras se acercaban a la mesa donde Regina y Fernando conversaban, Sofía no pudo evitar sentir que el terreno cuidadosamente construido bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse, amenazando con exponer no solo la mentira que habían construido para la familia de ella, sino también los sentimientos genuinos que habían comenzado a florecer entre ambos durante esa misma tarde. «Diego, el querido, ven un momento», llamó Regina desde su mesa, su voz cargada de una curiosidad que ya no disimulaba en absoluto. «Fernando me estaba contando algo de lo más interesante sobre tu encantadora Sofía». Diego y Sofía intercambiaron una mirada rápida antes de acercarse a la mesa, ambos armándose de la mejor compostura que podían reunir en ese momento. Fernando permanecía de pie junto a Regina, con una sonrisa que a Sofía le pareció francamente desagradable, como la de alguien que disfruta genuinamente de sembrar dudas ajenas. «¿Qué te contó Fernando, tía?», preguntó Diego, su tono deliberadamente ligero, aunque Sofía podía sentir la tensión en la mano que todavía sostenía la suya. «Dice que le parece haber visto a Sofía en algún evento de catering», respondió Regina, sus ojos moviéndose entre ambos con una atención que no dejaba pasar ningún detalle. «Aunque, sinceramente, no le veo nada de malo en eso. Todos empezamos desde algún lugar». El comentario, aunque pretendía sonar comprensivo, dejaba claro que la duda ya se había plantado firmemente en la mente de Regina, y Sofía sintió que debía actuar con rapidez antes de que la situación escalara más. «Fernando debe estar confundiéndome con alguien más, como ya le expliqué», dijo Sofía, esforzándose por mantener un tono calmado y seguro. «Trabajo en administración, no en eventos». «Administración de bienes raíces, para ser exactos», añadió Diego, construyendo rápidamente un detalle adicional sobre la historia previamente acordada. «Sofía maneja las relaciones con inquilinos para una cartera de propiedades. Es un trabajo bastante demandante, la verdad». Regina asintió lentamente, aunque su expresión no revelaba del todo si había quedado satisfecha con la explicación o si simplemente había decidido no insistir más por el momento frente a los demás invitados presentes en la mesa. «Bueno, en todo caso, me alegra que estés aquí, querida», dijo finalmente, dirigiéndose a Sofía con una sonrisa que parecía genuina. «Espero verte en futuras reuniones familiares, ahora que Diego finalmente decidió presentarnos a alguien». Fernando, visiblemente insatisfecho con el giro de la conversación, decidió no insistir más por el momento, aunque la mirada que le dedicó a Sofía antes de alejarse dejaba claro que el asunto todavía no estaba completamente cerrado en su mente. Cuando finalmente lograron alejarse de la mesa, Sofía sintió que las piernas le temblaban por el esfuerzo de mantener la compostura durante todo el intercambio. «Eso fue increíblemente cerca», dijo, su voz apenas un susurro. «No sé cuánto tiempo más podré sostener esto sin que algo se rompa». Diego la miró con una expresión seria, consciente de que la noche, lejos de terminar sin contratiempos, apenas comenzaba a mostrar las grietas peligrosas que amenazaban con desmoronar todo lo que habían construido juntos en tan poco tiempo. La fiesta continuó durante casi 2 horas más sin incidentes adicionales, y Sofía comenzaba a permitirse creer que habían logrado sortear el peligro que representaba Fernando Villalobos.
Sin embargo, el destino, como suele suceder en los momentos de mayor vulnerabilidad, tenía preparada una revelación mucho más devastadora. Todo comenzó cuando Sofía se dirigió al tocador, alejándose brevemente de Diego para retocar su maquillaje después de las horas de baile y conversación. Al salir, se encontró de frente con Rosa, la asistente personal de Diego, que la había acompañado a comprar el vestido el día anterior. Rosa, sin percatarse de que otras personas podían escucharla, se acercó con una sonrisa cómplice. «Señorita Sofía, quería decirle que se ve hermosísima esta noche», dijo Rosa con la calidez genuina de alguien que había participado activamente en los preparativos. El señor Andrade tomó una excelente decisión al pedirle que fuera su acompañante para esta boda. Espero que después de esto considere seguir trabajando en la mansión con más beneficios, digamos. El comentario, inocente en la mente de Rosa, cayó como una bomba justo en el momento en que Verónica, quien pasaba cerca en dirección al mismo tocador, se detuvo en seco al escuchar las palabras «trabajando en la mansión». «Trabajando», repitió Verónica, sus ojos entrecerrándose con una sospecha inmediata. «¿A qué te refieres exactamente?» Rosa, notando demasiado tarde el error que acababa de cometer, intentó recular torpemente. «Yo me refería a que quizás Sofía podría colaborar con algún proyecto benéfico de la Fundación Andrade, nada más», dijo, aunque su nerviosismo evidente solo aumentó las sospechas de Verónica. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. La certeza helada de que la verdad estaba a punto de salir a la luz de la manera más humillante posible. Verónica la miró entonces con una expresión que combinaba incredulidad y una creciente satisfacción maliciosa, como quien finalmente encuentra la pieza que faltaba en un rompecabezas. «Espera un momento», dijo Verónica lentamente, uniendo las piezas frente a Sofía sin ningún tipo de compasión. «Tú trabajas para él, ¿verdad? No eres su novia, eres su empleada doméstica». El silencio que siguió fue devastador. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. La vergüenza y el pánico apoderándose de cada fibra de su cuerpo, mientras Verónica, lejos de mostrar discreción, alzaba la voz lo suficiente como para que varias personas cercanas comenzaran a girar la cabeza hacia ellas. «No puedo creerlo», exclamó Verónica, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Sofía González contrató a su propio jefe para fingir ser su novio porque no puede conseguir uno real. Esto es demasiado bueno. «Verónica, por favor», susurró Sofía sintiendo que la voz se le quebraba. «No hagas esto aquí, no delante de todos». Pero Verónica, disfrutando cada segundo de la humillación que finalmente podía infligirle a su prima, no mostró ninguna intención de detenerse. «Familia», llamó, su voz resonando con una claridad cruel por encima de la música. «Tengo algo que contarles sobre Sofía y su supuesto novio millonario». En cuestión de segundos, un pequeño grupo de familiares y algunos invitados curiosos comenzaron a congregarse alrededor de ellas, atraídos por el tono escandaloso de Verónica. Sofía sintió que las piernas apenas la sostenían, la humillación que tanto había temido finalmente materializándose frente a sus propios ojos, multiplicada por la presencia de decenas de testigos. «Resulta que nuestra querida Sofía», continuó Verónica, disfrutando visiblemente del protagonismo repentino, «no tiene realmente un novio millonario. Diego Andrade es su jefe. Ella limpia su casa. Contrató o convenció a su propio patrón para que fingiera ser su pareja solo para no venir sola a mi boda». Las risas nerviosas y los murmullos de sorpresa se extendieron rápidamente entre los presentes, mientras Sofía, paralizada por la vergüenza, sentía que cada mirada sobre ella era como una puñalada. Buscó desesperadamente con los ojos a su madre entre la multitud.
encontrándola con una expresión de dolor y preocupación que solo aumentó su angustia. Fue entonces cuando escuchó la voz de Diego abrirse paso entre el grupo de curiosos, su tono cargado de una autoridad que instantáneamente silenció los murmullos circundantes. «Verónica, ¿verdad?», dijo él, deteniéndose junto a Sofía con una expresión que combinaba calma exterior con una furia contenida que Sofía podía sentir vibrando bajo la superficie. «Creo que hay algunos detalles que estás pasando por alto en tu entusiasta narración». Todo el grupo se giró hacia Diego, su presencia imponente y su apellido reconocido inmediatamente cambiando la dinámica de la situación. Verónica, aunque visiblemente sorprendida por la interrupción, intentó mantener su posición de superioridad. «¿Qué detalles, exactamente?» «Todos aquí acaban de escuchar que Sofía trabaja para ti», dijo, cruzando los brazos con una confianza que comenzaba a resquebrajarse ligeramente ante la mirada firme de Diego. «Es cierto que Sofía trabaja en mi casa», respondió Diego, su voz lo suficientemente alta para que todos los presentes pudieran escucharlo con claridad. «Pero lo que tú llamas engaño, yo lo llamo el comienzo de la relación más honesta que he tenido en años, y estoy a punto de asegurarme de que quede completamente claro para todos los presentes». Un silencio expectante se extendió por el grupo mientras Diego tomaba la mano de Sofía, entrelazando sus dedos con los de ella frente a todos los presentes, un gesto deliberadamente público que dejaba claro que no tenía intención alguna de esconderse ni de negar la verdad. «Sí, Sofía trabaja limpiando mi casa. Y sí, ayer le propuse que fingiéramos ser pareja para esta boda, porque escuché por accidente lo desesperada que estaba por no venir sola y ser humillada, exactamente como está sucediendo en este momento», dijo Diego, su mirada fija en Verónica sin ningún atisbo de vergüenza. Lo que ninguno de los dos esperaba era que, en el proceso de fingir, descubriéramos algo real. Sofía sintió que las lágrimas que amenazaban con caer cambiaban de naturaleza. Ya no de vergüenza, sino de una emoción mucho más compleja, mientras escuchaba a Diego defenderla frente a la misma familia que tantas veces la había hecho sentir inferior. Sofía González es la mujer más honesta, trabajadora y genuina que he conocido en años, de moverme entre personas que solo buscan mi apellido o mi cuenta bancaria, continuó él, su voz ahora dirigida a todo el grupo reunido. «Así que, si alguien aquí piensa que debería avergonzarse de haber contratado a su jefe para fingir ser su novio, permítanme aclarar que el único motivo de vergüenza en esta historia es cómo algunos de ustedes han tratado a una mujer extraordinaria simplemente por el trabajo que realiza para ganarse la vida honestamente». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera la música del cuarteto de cuerdas parecía atreverse a llenar el vacío que las palabras de Diego habían dejado. Verónica, con el rostro pálido y la confianza completamente derrumbada, no encontró ninguna respuesta a la altura de lo que acababa de escuchar. «Sofía», dijo Diego, girándose hacia ella y bajando la voz, aunque todavía lo suficientemente audible para los más cercanos, «lamento que las cosas hayan salido así, pero no me arrepiento de nada de lo que acabo de decir. Cada palabra es cierta». Sofía, todavía procesando la magnitud de lo que Diego acababa de hacer frente a toda su familia, sintió que una fuerza nueva se instalaba en su pecho, reemplazando la vergüenza que había sentido apenas minutos antes por algo mucho más parecido al orgullo y a una gratitud que no sabía cómo expresar con palabras. Su madre se abrió paso entre el grupo de curiosos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, y abrazó a Sofía con una fuerza que llevaba contenida desde el inicio de aquella locura. «Estoy tan orgullosa de ti, hija», susurró contra su oído.
no por lo que él acaba de decir, sino por la mujer que eres, con o sin ningún hombre a tu lado. Verónica, incapaz de sostener la mirada de los presentes por más tiempo, murmuró una disculpa apenas audible antes de retirarse rápidamente hacia el interior del salón. Su momento de triunfo, transformado en una humillación pública de la que tardaría mucho tiempo en recuperarse. El resto de los invitados, poco a poco, comenzaron a dispersarse, algunos acercándose a felicitar a Sofía con una calidez que ella nunca antes había recibido de esa familia, mientras otros simplemente regresaban a sus conversaciones. El escándalo momentáneo ya convertido en el tema principal de los chismes de la noche. Pero para Sofía, en medio de todo aquel caos, solo existía una certeza clara. Nada volvería a ser exactamente igual entre ella y el hombre que acababa de defenderla frente a todo su mundo, sin importar lo que sucediera a partir de ese momento. Los días posteriores a la boda transcurrieron con una extraña sensación de incertidumbre para Sofía. Regresó a su trabajo en la mansión Andrade el lunes siguiente, insegura de cómo debía comportarse frente a Diego después de todo lo sucedido, después de las palabras que él había pronunciado frente a toda su familia, después del beso interrumpido que ambos habían decidido no mencionar desde entonces. «Buenos días», dijo Diego, encontrándola en la cocina mientras ella preparaba sus productos de limpieza, su tono cauteloso, como si también él estuviera navegando territorio desconocido. «Buenos días, señor Andrade», respondió Sofía, deliberadamente formal, sintiendo la necesidad de restablecer algún tipo de distancia después de la intensidad emocional del fin de semana. Diego pareció notar el retroceso en el trato, su expresión ensombreciéndose levemente, pero no insistió, simplemente asintió y se retiró hacia su despacho, dejando a Sofía con una sensación agridulce que la acompañó durante toda la jornada laboral. Sin embargo, el verdadero peso de las consecuencias llegó esa misma tarde, cuando Sofía recibió una llamada de su tía Carmen mientras se dirigía a casa en el autobús. «Sofía, hija, tenemos que hablar», dijo su tía, su voz cargada de una seriedad inusual. «Verónica está furiosa. Dice que la humillaste frente a toda su boda, que arruinaste su día especial con tu mentira. Está exigiendo que te disculpes públicamente o amenaza con contarle a todo el mundo una versión mucho más exagerada de lo que realmente pasó». Sofía sintió que el estómago se le encogía de nuevo, la ansiedad que creía haber dejado atrás regresando con fuerza renovada. «Tía, yo no arruiné nada. Fue ella quien decidió hacer un escándalo público de algo que podría haberse manejado con discreción». «Lo sé, hija, lo sé», respondió su tía con un suspiro cansado. «Pero ya conoces a Verónica. No va a dejar esto así, y me preocupa que esto afecte tu relación con el resto de la familia, especialmente ahora que todos saben la verdadera naturaleza de tu arreglo con el señor Andrade». La palabra arreglo resonó dolorosamente en los oídos de Sofía, un recordatorio frío de que, para muchos de sus familiares, lo sucedido en la boda seguía siendo motivo de vergüenza más que de comprensión, sin importar la elocuente defensa que Diego había hecho de ella. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Sofía se encontró repasando una y otra vez las palabras que Diego había pronunciado en la pista de baile, la sinceridad que había percibido en su mirada, contrastándolas con la distancia formal que ambos habían mantenido durante el día laboral. Comenzó a preguntarse si acaso todo lo que había sentido esa noche había sido simplemente producto de la adrenalina del momento, una ilusión pasajera que no sobreviviría al contacto con la realidad cotidiana. Al día siguiente, mientras limpiaba el despacho de Diego, un lugar al que rara vez tenía acceso durante sus horarios habituales de trabajo, Sofía se encontró con Camila,
la hermana de Diego, quien esperaba sentada en uno de los sillones de cuero, aparentemente aguardando la llegada de su hermano. «Tú debes ser Sofía», dijo Camila, levantándose con una sonrisa cálida que sorprendió a Sofía por su genuina calidez. «Diego me ha contado todo sobre la boda. Bueno, casi todo. Se puso bastante evasivo cuando le pregunté sobre el baile». Sofía sintió que el color le subía a las mejillas, insegura de cuánto sabía realmente Camila sobre lo sucedido entre ellos. «Fue una noche complicada», respondió Sofía cautelosa. «Escucha», dijo Camila bajando la voz con un tono conspirativo. «No sé exactamente qué pasó entre ustedes dos, pero puedo decirte que jamás había visto a mi hermano hablar de alguien con la intensidad con la que habla de ti. Y créeme, después de lo de Isabela había comenzado a preocuparme seriamente de que jamás volviera a abrirse a nadie». «Tu hermano fue muy generoso conmigo el sábado», dijo Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero eso no significa necesariamente que haya algo real entre nosotros. Fue una situación excepcional». Camila la miró con una expresión que combinaba diversión y una comprensión mucho más profunda de lo que Sofía esperaba. «Sofía, mi hermano lleva evitando comprometerse emocionalmente con cualquiera desde hace 2 años, y en cuestión de 2 días te defendió públicamente frente a toda una boda ajena, arriesgando su propia reputación social en el proceso. Si eso no es real, no sé qué otra cosa podría serlo». Las palabras de Camila se quedaron grabadas en la mente de Sofía durante el resto del día, resonando junto a la incertidumbre de su propia confusión emocional, mientras se preguntaba si acaso debía permitirse considerar la posibilidad de que lo sucedido en la boda fuera el comienzo de algo genuino, en lugar de simplemente el final de una actuación bien ejecutada. Fue esa misma tarde, cuando Sofía terminaba su turno y se dirigía hacia la salida de la mansión, que encontró a Diego esperándola junto a la puerta principal, su expresión seria pero decidida, como si hubiera estado reuniendo el valor necesario para tener una conversación que ambos habían estado evitando durante días. «Sofía, necesitamos hablar», dijo él, su voz cargada de una determinación que no dejaba lugar a más evasivas, y esta vez sin actuaciones de por medio. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco, la mezcla de nerviosismo y expectativa acumulada durante los últimos días, finalmente a punto de encontrar alguna resolución. «Te he estado tratando con demasiada distancia estos días», continuó Diego, invitándola a sentarse en uno de los bancos del jardín que rodeaba la entrada principal. «Y quiero que sepas que no fue porque me arrepintiera de nada de lo que dije en la boda. Fue porque no sabía cómo acercarme a ti, sin que sintieras que estaba abusando de mi posición como tu empleador». Sofía se sentó junto a él, procesando sus palabras con una atención absoluta. «Diego, he pasado los últimos días preguntándome si lo que sentí en esa pista de baile fue real, o simplemente el resultado de la adrenalina de toda la situación», admitió ella, encontrando en la sinceridad de Diego el valor para ser igualmente honesta. «Mi tía me llamó. Verónica está furiosa, exigiendo disculpas públicas, y una parte de mí ha estado tan abrumada por las consecuencias que ha sido difícil concentrarme en lo que realmente sentí esa noche». «¿Y qué sentiste?», preguntó Diego, su mirada fija en ella con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre cuánto le importaba la respuesta. Sofía respiró hondo, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría vuelta atrás. «Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía de verdad, más allá del uniforme, más allá de mi situación económica», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sentí que me defendiste no porque fuera parte de un acuerdo, sino porque realmente lo creías.
y eso me asustó tanto como me emocionó. Diego tomó su mano con una suavidad deliberada, entrelazando sus dedos de la misma manera en que lo había hecho frente a toda la familia de Sofía días antes. No voy a fingir que esto es simple, Sofía. Sigo siendo tu empleador, y sé que eso complica todo enormemente. Pero necesito que sepas que lo que sentí en esa pista de baile fue completamente real. Y sigue siéndolo ahora, sin ningún público presente que pueda dudar de nuestras palabras. El silencio que siguió estuvo cargado de una expectativa que ninguno de los dos se atrevía a romper con palabras apresuradas, hasta que finalmente Sofía, armándose del mismo valor que la había llevado a enfrentar a su prima durante la boda, decidió hablar. Entonces, quizás deberíamos dejar de fingir que esto terminó el sábado por la noche, dijo, una sonrisa tímida pero genuina, extendiéndose por su rostro. Porque yo tampoco quiero que termine aquí. Diego sonrió, un alivio evidente relajando cada línea de tensión en su rostro mientras se acercaba lentamente hacia ella. Esta vez sin ninguna tía inoportuna ni ninguna audiencia curiosa que pudiera interrumpir el momento. «Hay algo más que debo decirte», añadió él, deteniéndose apenas a centímetros de distancia. «Esto no puede quedar en secreto. Si vamos a intentar esto, vamos a hacerlo de la manera correcta, sin escondernos de nadie, ni de tu familia ni de la mía». «¿Y qué hay de las habladurías?», preguntó Sofía, todavía con un resquicio de inseguridad. «¿De la gente que dirá que estoy contigo por tu dinero o que tú estás conmigo por capricho?» «Que hablen», respondió Diego, con una firmeza que no dejaba espacio para la duda. «Ya aprendí, gracias a ti, que las opiniones de personas como Verónica o Fernando no valen el peso de mi propia felicidad. Y si tú estás dispuesta a intentarlo, yo estoy dispuesto a enfrentar cualquier comentario que venga después». Finalmente, sin ninguna interrupción esta vez, sus labios se encontraron en un beso que llevaba días de espera contenida, sellando no una actuación cuidadosamente ensayada, sino el comienzo genuino de algo que ninguno de los dos había anticipado cuando todo comenzó con una llamada telefónica desesperada en la cocina de la mansión Andrade. Las semanas siguientes trajeron consigo una nueva normalidad para Sofía y Diego, una que ninguno de los dos había anticipado cuando todo comenzó como una mentira desesperada para sobrevivir una boda. Diego insistió en que Sofía dejara su puesto como empleada doméstica, ofreciéndole en su lugar un puesto administrativo dentro de la fundación benéfica de la familia. Un cambio que ella aceptó no sin cierta resistencia inicial, temerosa de que la gente asumiera que solo lo había logrado gracias a su relación con él. «No quiero que nadie piense que conseguí esto acostándome con el jefe», le dijo una noche mientras cenaban en el departamento de Diego, un espacio elegante, pero sorprendentemente acogedor, que contrastaba con la imagen fría que Sofía siempre había tenido de él. «Tienes experiencia administrativa de tu tiempo en la universidad y trabajaste 2 años en mi casa demostrando una ética de trabajo excepcional», respondió Diego, sirviendo más vino en su copa. «Cualquiera que cuestione tu capacidad puede hablar directamente conmigo. Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar con facilidad la nueva realidad de su relación. Isabela Duarte, aparentemente decidida a no dejar pasar la oportunidad de sembrar discordia, comenzó a aparecer en los mismos círculos sociales que Diego frecuentaba, siempre con comentarios cargados de un veneno sutil disfrazado de cordialidad. «Diego, cariño, deberías tener cuidado», le había dicho durante una recepción benéfica a la que ambos habían asistido semanas después de la boda. «La gente habla, ya sabes. Dicen que tu nueva pareja solo está contigo por el ascenso social.
No sería la primera vez que alguien se aprovecha de tu generosidad. Diego, sin embargo, había aprendido a manejar esos comentarios con una firmeza que sorprendía incluso a Sofía. Isabela, agradezco tu preocupación, pero puedo asegurarte que conozco perfectamente las intenciones de Sofía, había respondido él sin ningún atisbo de duda en su voz. Y a diferencia de otras relaciones pasadas, esta se construyó sobre honestidad desde el primer día, incluso cuando esa honestidad significaba admitir frente a toda una boda que ella trabajaba limpiando mi casa. El verdadero desafío, sin embargo, llegó cuando la tía Regina organizó una cena familiar formal, insistiendo en que Diego llevara a Sofía para presentarla oficialmente al resto de la familia Andrade, un evento que ninguno de los dos podía permitirse tratar con ligereza, dado el peso simbólico que representaba dentro de la estructura social de la familia. «Están evaluándome, ¿verdad?», preguntó Sofía la noche antes de la cena, sentada frente al espejo, mientras se preparaba, la ansiedad visible en cada uno de sus movimientos. «Van a decidir si soy lo suficientemente buena para ti. Van a decidir si eres lo suficientemente buena para nuestra familia, que es diferente», corrigió Diego, colocándose detrás de ella y posando sus manos suavemente sobre sus hombros. «Y ya sabemos que la respuesta es sí, porque yo ya lo decidí hace semanas». La cena, para sorpresa de Sofía, transcurrió con una calidez que jamás había anticipado. La madre de Diego, una mujer elegante pero de trato mucho más cálido que su hermana Regina, se mostró genuinamente interesada en conocer la historia de Sofía, sus sueños truncados de terminar la universidad, su dedicación a cuidar de su familia tras la enfermedad de su padre. Diego siempre tuvo un talento extraordinario para elegir a las personas equivocadas cuando se trataba de impresionar a la sociedad, comentó su madre en algún momento de la velada, con una sonrisa cómplice dirigida hacia Sofía. «Me alegra ver que finalmente eligió a alguien real». Sin embargo, fue una conversación privada con Camila, hacia el final de la noche, la que terminó de convencer a Sofía de que había encontrado un lugar genuino dentro de esa familia. «¿Sabes? Cuando Diego me contó por primera vez sobre el plan de fingir ser tu novio, pensé que era la idea más ridícula que había escuchado en mi vida», le confesó Camila, ambas alejadas del resto del grupo en un rincón tranquilo del jardín. «Pero viéndolos juntos ahora, entiendo que a veces las mejores historias comienzan de las maneras más inesperadas». «Todavía me sorprende, la verdad», admitió Sofía, observando a Diego a la distancia, conversando animadamente con su madre. «Hace apenas unas semanas, mi mayor preocupación era encontrar la manera de pagar la renta a fin de mes. Y ahora estoy aquí, en medio de esta familia, sintiendo que finalmente pertenezco a algún lugar». «Perteneces a este lugar porque te lo ganaste, Sofía, no porque Diego te lo haya regalado», respondió Camila con firmeza. «Nunca lo olvides». Aquellas palabras se quedaron resonando en el pecho de Sofía durante el resto de la noche, mientras observaba a Diego acercarse hacia ella con 2 copas de champán en las manos. Su sonrisa cargada de una felicidad genuina que había estado ausente de su vida durante años, según le habían confirmado múltiples miembros de su familia a lo largo de la velada. «¿Lista para ir a casa?», preguntó él, extendiéndole una de las copas. «Lista», respondió Sofía, y por primera vez desde que todo aquello había comenzado, la palabra no llevaba consigo ningún rastro de actuación, sino la certeza tranquila de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. De camino a casa, en el auto conducido por Ernesto, Sofía apoyó la cabeza contra el hombro de Diego, sintiendo el peso de las últimas semanas finalmente asentarse en algo parecido a la paz. «Diego, quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto», dijo ella, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ambos.
Si Fernando nunca hubiera reconocido mi rostro, si Verónica nunca hubiera hecho ese escándalo en la boda, ¿crees que igual hubiéramos llegado a este punto? ¿O necesitábamos que todo se derrumbara para descubrir lo que sentíamos realmente? Diego se tomó un momento antes de responder, considerando la pregunta con la misma seriedad que dedicaba a sus decisiones empresariales más importantes. Creo que ya sentía algo por ti antes de que todo eso sucediera. Desde el momento en que te escuché llorando en esa cocina y decidí que no podía simplemente dejarte enfrentar sola esa humillación, respondió finalmente. Pero tienes razón en que la crisis nos obligó a ser honestos mucho más rápido de lo que quizás hubiéramos sido en circunstancias normales. A veces, las cosas más difíciles terminan revelando lo que realmente importa. Sofía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad. Entonces supongo que debería agradecerle a Verónica, aunque sea solo esta vez, dijo con una risa suave. No exageremos, respondió Diego riendo también. Sigue siendo tu prima insufrible, pero le concedo el mérito de haber acelerado, sin querer, lo inevitable. Cuando finalmente llegaron al departamento de Diego, ambos permanecieron un momento más en el auto, disfrutando de la tranquilidad compartida antes de enfrentar el resto de las complicaciones que sin duda todavía les esperaban. La reacción pendiente de Verónica, las habladurías persistentes de Isabela y el largo camino de construir una relación genuina bajo el escrutinio constante de dos mundos completamente distintos. Pero por esa noche, al menos, ambos sabían con certeza absoluta que estaban dispuestos a enfrentar juntos cualquier obstáculo que se presentara en su camino. «Hay algo más que quiero decirte», añadió Diego, mientras ambos bajaban del auto y caminaban hacia la entrada del edificio. Mi madre me preguntó esta noche cuáles eran mis planes contigo a largo plazo, y por primera vez en mucho tiempo, no tuve que inventar una respuesta evasiva. Le dije la verdad, que quiero construir algo real, sin fecha límite, sin condiciones previamente acordadas como aquellas que fijamos el primer día. Sofía se detuvo, girándose hacia él con una expresión de sorpresa genuina. ¿Le dijiste eso a tu madre después de solo unas semanas? Le dije la verdad, repitió Diego, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba fuertemente con la imagen distante que ella recordaba de su antiguo jefe. Y la verdad es que contigo, cada día se siente como el comienzo de algo que vale la pena proteger, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que comenzamos esta locura. Un año después, Sofía se encontró de pie frente al mismo salón de eventos donde toda aquella historia había comenzado, aunque esta vez no como invitada nerviosa, buscando desesperadamente un acompañante falso, sino como la mujer que estaba a punto de casarse con Diego Andrade, frente a todas las personas que habían presenciado el inicio accidental de su historia de amor. ¿Nerviosa?, preguntó su madre, ajustando cuidadosamente el velo sobre el cabello de Sofía, sus ojos brillantes de emoción contenida. Un poco, admitió Sofía, observando su reflejo en el espejo, apenas reconociendo a la mujer vestida de blanco que le devolvía la mirada, tan diferente y a la vez tan similar a la joven desesperada que había llorado en aquella cocina hacía poco más de un año. Pero es un nervio diferente al de aquel día. Este se siente bien. Mucho había cambiado desde aquella tarde caótica en la boda de Verónica. Sofía había completado, con el apoyo total de Diego, los estudios universitarios que había tenido que abandonar años atrás, obteniendo finalmente su título en Administración de Empresas, y actualmente dirigía con éxito notable el Departamento de Proyectos Comunitarios de la Fundación Andrade, un puesto que se había ganado con trabajo genuino, sin ninguna duda sobre su capacidad por parte de quienes la rodeaban. Verónica,
Sorprendentemente, había buscado reconciliarse meses después del escándalo de su propia boda, presentándose una tarde en la oficina de Sofía, con una disculpa torpe pero sincera, admitiendo que sus propias inseguridades la habían llevado a tratarla con una crueldad que no merecía. Aunque su relación nunca volvería a ser completamente cercana, habían logrado establecer una tregua respetuosa que permitía a ambas coexistir pacíficamente en las reuniones familiares. Fernando Villalobos, por su parte, había desaparecido casi por completo de los círculos sociales que Diego frecuentaba después de que se descubriera que sus propios negocios inmobiliarios estaban involucrados en irregularidades financieras, un giro del destino que Diego, con cierta satisfacción privada, consideraba una especie de justicia poética. Isabela Duarte había regresado eventualmente a Europa, encontrando finalmente una relación estable con el mismo empresario italiano por el que originalmente había dejado a Diego, aparentemente aceptando que el capítulo de su vida relacionado con la familia Andrade había quedado definitivamente cerrado. «Es hora, hija», dijo su madre, tomando su mano con una emoción que apenas podía contener. «Diego te está esperando». Cuando las puertas del salón se abrieron y Sofía comenzó a caminar por el pasillo central, decorado con las mismas flores blancas y candelabros de cristal que había visto por primera vez un año atrás, sintió que cada mirada sobre ella, lejos de causarle la vergüenza y el pánico de aquel día, le provocaba una sensación de orgullo y pertenencia que había tardado toda una vida en construir. Al final del pasillo, Diego la esperaba, vestido con un traje azul marino, similar al que había usado aquella primera tarde juntos, su expresión cargada de una emoción que no intentaba ocultar frente a los presentes. Cuando finalmente Sofía llegó junto a él, tomando sus manos entre las suyas, ambos compartieron una sonrisa cómplice que solo ellos podían entender completamente, un recordatorio silencioso del origen improbable de todo aquello. «¿Puedes creer que todo esto comenzó porque me escuchaste llorando en una cocina?», susurró Sofía mientras el oficiante comenzaba la ceremonia. «Puedo creer que fue el mejor accidente de mi vida», respondió Diego, apretando suavemente sus manos. La ceremonia transcurrió entre lágrimas de felicidad genuina, discursos emotivos de Camila y de la madre de Sofía, y una celebración posterior que se extendió hasta bien entrada la noche, con toda la familia Andrade y la familia González finalmente unidas, sin distinciones de clase social ni cuentas bancarias que pudieran separar a unos de otros. Meses después, cuando nació su primera hija, a quien decidieron llamar Elena Valentina en honor a las abuelas de ambos, Diego se encontró contándole la historia completa a su pequeña hija dormida entre sus brazos, una historia que comenzaba con una llamada telefónica desesperada y terminaba, como suelen terminar las mejores historias, con la certeza absoluta de que a veces el destino elige los caminos más inesperados para llevarnos exactamente hacia donde necesitamos estar. «Algún día, cuando seas grande, te contaremos toda la historia completa», le susurró Sofía, acurrucándose junto a Diego, mientras observaban juntos a su hija dormir, «sobre cómo tu papá escuchó un secreto que no debía escuchar, y cómo ese secreto terminó cambiando nuestras vidas para siempre, de la mejor manera posible». Diego besó suavemente la frente de su esposa, sintiendo que después de todo el camino recorrido, cada obstáculo, cada humillación superada, cada momento de duda finalmente había valido la pena para llegar hasta ese instante de felicidad completa, rodeado de la familia que juntos habían construido a partir de una mentira que, contra todo pronóstico, se había convertido en la verdad más importante de sus vidas. Esa misma noche, mientras la casa quedaba en silencio y la pequeña Elena Valentina dormía plácidamente en su cuna, Sofía se sentó junto a la ventana,
del que ahora era su hogar compartido, observando las luces de la ciudad que tantas veces había admirado desde la distancia durante sus años de trabajo en la mansión Andrade, cuando jamás hubiera imaginado que algún día formaría parte de ese mundo no como empleada, sino como parte fundamental de una familia que la había recibido con los brazos abiertos. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, acercándose para sentarse junto a ella, pasando un brazo protector sobre sus hombros. «Pienso en mi padre», respondió Sofía, con una sonrisa melancólica pero serena. «En cuánto hubiera disfrutado ver todo esto. Él siempre me decía que la vida tenía formas extrañas de recompensar la perseverancia, aunque a veces esas recompensas tardaran años en llegar». «Tu padre tenía razón», dijo Diego, apretando suavemente su hombro. «Y estoy seguro de que estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te convertiste, con o sin toda esta historia con la que empezamos». Sofía apoyó la cabeza contra el hombro de Diego, sintiendo la calidez de su presencia, envolviéndola como lo había hecho desde aquella primera noche en la pista de baile, cuando ninguno de los dos había podido anticipar hacia dónde los llevaría aquella decisión impulsiva de fingir ser pareja por una sola tarde. «¿Sabes qué es lo más curioso de toda esta historia?», preguntó ella, mirando hacia las estrellas apenas visibles entre las luces de la ciudad. «Que si nunca hubieras escuchado esa llamada, si hubieras simplemente ignorado mi desesperación aquella tarde en la cocina, probablemente seguiría limpiando tu casa hasta el día de hoy, sin saber jamás lo que me estaba perdiendo. O quizás el destino hubiera encontrado otra manera de unirnos», respondió Diego con una sonrisa serena. «Pero me alegra profundamente que haya elegido esa cocina, esa tarde, esa llamada telefónica desesperada, porque cada detalle de esa historia, por más improbable que parezca, nos trajo exactamente hasta aquí». Y mientras la ciudad continuaba su ritmo incesante bajo la ventana de su hogar, Sofía y Diego permanecieron abrazados en silencio, sabiendo con absoluta certeza que la historia que habían construido juntos, nacida de una mentira desesperada y transformada en el amor más genuino que ambos habían conocido, apenas comenzaba a escribir sus capítulos más hermosos. En la habitación contigua, la pequeña Elena Valentina suspiró suavemente entre sueños, ajena por completo a la historia extraordinaria que sus padres habían vivido antes de su llegada. Una historia que algún día escucharía completa, entendiendo finalmente por qué sus padres siempre sonreían de manera especial cada vez que alguien mencionaba, aunque fuera de pasada, la palabra boda. Porque al final, aquella frase desesperada, susurrada entre lágrimas en una cocina, «necesito un novio para mañana», se había convertido en mucho más que una simple solicitud de auxilio ante una humillación familiar inminente. Se había convertido en el punto de partida de toda una vida construida sobre la honestidad, la valentía de enfrentar las opiniones ajenas y la certeza de que a veces las circunstancias más inesperadas esconden las bendiciones más grandes que la vida puede ofrecer. Fin.